Perdón, les estaba hablando y no sabía si me estaban escuchando. Les preguntaba si todavía pueden ver la presentación. No se ve, No, profe, ahorita. No, no ahora se ve. no se ve. Ah, ok, No, vamos a ver. Mm, ahora sí. sí, sí, ya Sí, sí. ahora sí. Ah, ok. ¿Y cómo la están viendo? Cuéntenme, ¿en pantalla grande o con las diapositivas aquí al ladito? Con las Las diapositivas al ladito. diapositivas. Ah, ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, Listo. ok, perfecto, listas. Entonces, bienvenidas a la segunda tutoría. Muchachas, este cuatrimestre no sé a ustedes, pero a mí se me ha ido, pero rapidísimo. No sé ustedes si opinan lo mismo, pero increíble. Ya estamos casi que en la última unidad. De hecho, que hoy entregamos la analogía y empezamos con el último trabajo. Viene Semana Santa y prácticamente se fue el primer cuatrimestre, así como en un abrir y cerrar de ojos. Increíble. ¿Verdad que sí? Se ha ido muy rápido, muy rápido. Entonces, Demasiado rápido. esta tutoría, al igual que el cuatrimestre, es bastante cortita porque ya habíamos visto las principales teorías. Entonces, para este cuatrimestre, para esta tutoría, vamos a empezar con los enfoques. Tenemos el enfoque conductista, el psicométrico y el enfoque piagetiano. Anteriormente habíamos visto y hay bastante diferencia entre, por ejemplo, el enfoque de Vygotsky, ¿verdad? Que es como un poquito social y ahora vamos a entrar con estos que es muy diferentes. Tienen algunas similitudes, pero básicamente son bastante diferentes. También, antes de continuar, yo no estoy viendo aquí la pantalla. Si ustedes me levantan la mano, a veces es un poquito difícil para mí estar viendo quiénes levantan la manita o si me escriben. Entonces yo prefiero que si tienen alguna duda con respecto a lo que yo voy hablando o si hablo como una taravilla, porque a veces me da por hablar y hablar rapidísimo, entonces ustedes con toda confianza abren el micrófono y me dicen, profe, va demasiado rápido o profe, no entiendo exactamente esto que nos está explicando. Y todas las preguntas que tengan alrededor de la analogía que vamos a presentar hoy a medianoche, antes de medianoche, o ya la próxima unidad que vamos a hacer un podcast, entonces ustedes si son de este tema, digamos, cómo se hace o cositas así, entonces lo vemos al final de la tutoría. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el enfoque conductista. Este dice que el aprendizaje ocurre cuando una conducta cambia. Es, por ejemplo, aquel experimento que ustedes habían estudiado, no sé si han escuchado, el de Pavlov, de los perros. ¿Han escuchado ese experimento que hacían, que sonaba la campanita y los perros salían a comer? ¿Lo han escuchado? No. Sí, bueno, yo lo leí. Ah, ok. Entonces es este. Entonces, a través de este experimento que hicieron, ellos entonces basan la teoría o basan este enfoque en que cada aprendizaje que ocurre con una conducta, este va a derivar de un nuevo aprendizaje. Va a resultar, como dice aquí, una experiencia, una nueva experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, con estos perritos? Les sonaban la campana y ellos salían y sabían que tenían comida. Entonces, cuando ya les quitaron este estímulo, que era la comida y le sonaba solamente la campanita, ellos salían como loquitos a buscar la comida, pero ya les habían quitado la comida, ya habían relacionado entonces campana con comida y comenzaban a salivar porque ya ellos acá en su cerebrito ya habían aprendido que lo que había ahí cuando sonaba la campanita era el estímulo, o sea, era la comida. Entonces, este enfoque es propiamente eso, un nuevo estímulo, lo que va a derivar o una nueva experiencia a otro, va a derivar a un nuevo
conocimiento. Aquí hablan ellos de que, por ejemplo, las conductas se refuerzan o se debilitan dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones que existan. Entonces puede ser, por ejemplo, en este experimento que ellos hicieron, la conducta se puede reforzar si los perros continúan recibiendo la comida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya se les quita y suena la campana y ya son varios días y ya no les dan comidita? Entonces ya ellos van a, más bien a disminuir, ¿verdad? Ese deseo de salir corriendo porque van a experimentar que no. Esto aquí se deriva también con los niños y en las escuelas, ¿verdad? Que aquí nosotros como maestros utilizamos mucho el refuerzo. Hicieron silencio hoy, entonces les vamos a dar un ratito para que coloreen. O hicieron demasiado ruido hoy, entonces hoy no les vamos a dar ese chance de que coloreen o de a veces en algunas instituciones los dejan hacer alguna actividad que a ellos les guste, que qué sé yo, ver algún video, qué sé yo, un ratito más de recreo o cositas así. Esos son los refuerzos que me parece que en la otra asignatura ustedes lo van a estudiar en la 2, desarrollo de 3 a 6 años. Me parece que ahí ustedes lo van a retomar un poquito más, lo de los refuerzos y lo de refuerzos positivos y refuerzos negativos. Pero bueno, básicamente esto es lo que quiere decir este enfoque. Luego tenemos el otro que se refiere a al enfoque psicométrico. Este lo hizo Alfred Binet y este más que todo lo hacemos nosotros los psicólogos para analizar ciertas áreas en los niños. Entonces, va a medir las habilidades cognitivas, se aplican pruebas psicológicas y estas habilidades cognitivas están relacionadas a la memoria, al razonamiento y generalmente estas se hacen cuando los niños tienen un poquito más de edad. No se recomienda para niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos todavía están desarrollando ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años, el razonamiento no es como el niño de 5 años. Tiene muchas, muchas diferencias. Entonces, esto sí se recomienda para edades un poquito más avanzadas, como de 5 en adelante. Y estas generalmente las hace un psicólogo, porque como les digo acá, ve, por ejemplo, acá esta última, ya llevan pruebas de test propiamente que los hace un psicólogo. No es propio que una persona que no tenga conocimiento en psicología los elabore porque ya hay, ¿verdad? Está como sesgado los resultados. Luego tenemos el enfoque piagetiano. Acordémonos que Vygotsky en las unidades anteriores y en la tutoría primera habíamos hablado de que él es social. Entonces, de que esta teoría de Vygotsky hablaba de que los niños aprenden con la interacción con otros niños, hablábamos de que el papel del adulto es muy importante en este enfoque porque le va dando como modelos, ¿verdad?, a seguir al niño. Mientras que en este enfoque piagetiano es muy individualizado. Vea que aquí dice que el aprendizaje es un proceso activo donde el niño descubre, experimenta y construye su propio conocimiento. Es un poco menos guiado, ¿verdad? Acá el adulto no juega un papel tan importante o tan protagonista como sí lo es en el enfoque de Vygotsky. Si voy muy rápido, me dicen, o si hay alguna consulta, ya saben, me abren el micrófono y me lo hacen saber. Acá Piaget divide en etapas y, por ejemplo, la primera etapa está de 0 a 2 años, que ocurre a través de los sentidos, perdón, y el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá los niños desde ya como pequeñitos comienza, por ejemplo, el primer
estímulo que nosotros podríamos experimentar es cuando nosotros succionamos, ¿verdad? El pecho de la mamá, cuando succionamos el chupón, esas cosas no se aprenden, ¿verdad? Ya vienen como con nosotros, vienen innatas. Luego tenemos la preoperacional, que aquí va de los 2 años a los 7 años y aparece el lenguaje, el pensamiento simbólico, y esto va de menos a más. Entonces, como les decía yo, también creo que fue en la tutoría anterior, no vamos a pretender que un niño pueda tener un léxico como un niño de 10 años cuando ya está apenas aprendiendo a hablar. Pero sí es importante que en esta etapa de los 2 a los 7 años, este niño sí pueda ya estructurar algunas palabras, a estructurar, por ejemplo, frases. No es lo mismo un niño, por ejemplo, a los 2 años que ya cuando va terminando a los 7 años esta etapa. Ya un niño de 7 años ya razona más, ya un niño de 7 años tiene un lenguaje más amplio, las estructuras las hace mejor, pero a los 2 años sí se espera que un niño por lo menos diga quiero agua o mamá, no quiero, o qué sé yo, que pidan las cosas también por su nombre y oraciones un poquito más largas. Ya un niño de 2 años que se queda con balbucear o un niño de 2 años que no estructure una oración, un poquito como 3 o 4 palabras más, ya es un niño que tenemos que ponerle atención, es un niño que nosotros como docentes tendríamos que hacer toda una observación amplia para poder hablar con los papás y decirle, presentimos o vemos, notamos que fulanito tiene estos, características, es mejor que lo valore una persona en terapia de lenguas o depende, porque hay veces los niños también tienen todo un entorno que les afecta, ¿verdad? Entonces no solamente está la parte del lenguaje que les afecta, sino también otras partes psicológicas que podríamos meter acá. Luego tenemos las etapas de operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años. Ya aquí los niños comienzan a razonar más lógicamente, ya son niños que van ya a la escuela, son niños que están más bien casi que entrando a la pubertad o están muy, muy cerca, ¿verdad? Entre los 11 y 12 ya sabemos que entran a la pubertad, entonces son niños más grandecitos con otro montón de situaciones también que nosotros como docentes tendríamos que valorar. Y la etapa de operaciones formales ya es cuando el pensamiento abstracto y el razonamiento hipotético ya como que ya en esta edad ya podemos razonar, podemos imaginarnos cosas más concretas, porque ya estamos más grandecitos, ya son niños que ya casi están, si no saliendo de sexto, ya están en séptimo. Luego tenemos las funciones del lenguaje. Aquí es muy importante porque son, por ejemplo, todo lo que conlleva al lenguaje de un niño. Entonces, como les decía anteriormente, están las necesidades emocionales, las funciones lúdicas, incluye los primeros sonidos, incluso ya comienzan a reconocer cuando están muy bebitos la voz de la mamá, la voz de la persona que lo cuida. Y tenemos aquí las funciones simbólicas, que es la representación de la realidad. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Piaget en la edad operacional, que era la que yo les explicaba antes, de los 2 a los 3 años más o menos. Tenemos aquí los componentes, porque no es solamente las funciones, sino acá también juega, acá no está, pero yo lo metería, ¿verdad? La persona, el adulto, la persona encargada de cuidar al niño, también aquí juega un papel muy importante. En la tutoría anterior y también en los trabajitos que han realizado, hemos visto que, por ejemplo, si un niño habla mal, es
el papá, perdón, o la mamá o la persona encargada le habla mal al niño, entonces este también va a comenzar a repetir. Pero los componentes del lenguaje propiamente, por ejemplo, es el aparato fonológico, que es el encargado de todos los sonidos. Entonces aquí vamos a comenzar a ver, por ejemplo, que el niño ya de repente de los 2, 3 años ya comienza a tener problemas con la R. Entonces ya no va a decir carro, sino va a decir carro. Y no tal vez porque el niño es un poquito chineado o porque le hablan mal, sino porque ya comienza a tener esos problemas. Por eso le decía que la valoración con un terapeuta del lenguaje es muy importante y las observaciones que ustedes les puedan realizar al entorno familiar para poder hacer un diagnóstico a tiempo. Luego, otro componente importante es la morfología y que es cómo se componen las palabras, cómo se forman. Entonces, por ejemplo, aquí están los prefijos, los sufijos, y aquí nos podría dar tal vez una cátedra, un profesor de español que nos podría tal vez explicar más como la composición de las palabras. Eso es lo que se refiere a la morfología. Luego, la sintaxis es el orden de las palabras, el orden lógico. Por ejemplo, em, cuando vacilamos, cuando estábamos chiquitillos, a veces nos daba, no sé ustedes, pero jugar de indios, yo comer. Exactamente, esa es la sintaxis. Tiene que ir un orden de las palabras para poder comprender y hacer la estructura. Yo quiero comer, ¿verdad? No vamos a decir como los indios, yo comer pan, yo quiero comer pan o yo como pan todos los días o qué sé yo qué. Esa es la sintaxis. La semántica es el significado de las palabras y las oraciones. Es algo así como nosotros cuando les ponemos a los muchachitos, a los chicos de la escuela, el campo semántico, ¿verdad? Entonces, todo aquello es, por ejemplo, la granja. Entonces, todas las palabras que tienen que ver con la granja. Entonces, que son los caballos, que las gallinas, que los pollitos, todo eso es el campo semántico, es el significado de las palabras en un contexto o en una oración. Lo pragmático es el uso en diferentes contextos. Por ejemplo, no vamos a hablar igual con una persona que tenemos mucha confianza, por ejemplo, con el esposo o con los hijos o incluso con los amigos, que con una persona tal vez que tenga menos confianza o tal vez no vamos a ir a hablar igual con, por ejemplo, el ministro de Educación. No le vamos a decir, ya, ¿y qué? ¿Cómo le ha ido? Pura vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo pragmático, la forma en que nosotros nos comunicamos, incluso cuando ya seamos docentes, no vamos a llegar a comunicarnos al grupo de padres de familia como si fueran los compañeros de todos los días, ¿verdad? Con una confianza, con una familiaridad absoluta. Siempre tenemos que mantener un cierto respeto, una cierta distancia. Luego tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces dice aquí que a partir de los 18 meses se avanza más rápido. Entonces vamos a notar, por ejemplo, que un niño, obviamente, a los 0 meses o recién nacidito, el niño lo único que hace es llorar. ¿Pero por qué? Porque por medio del lenguaje, que sería el lenguaje no verbal, él va a entender y la mamá va a comprender que necesita algo o la persona que lo esté cuidando. Por ejemplo, cuando llora el niño, cuando se siente incómodo, cuando le duele algo, cuando tiene hambrita, cuando está muy orinado, cuando tiene caquita. Entonces, el llanto en el niño es ya meramente una comunicación no verbal. Ya a partir de los 8 meses, ya el niño ya se puede levantar de la cama, ya el niño, por ejemplo, incluso podemos ver
que cuando ya a veces se enojan y la mamá no les hace caso, la persona que los está cuidando, hasta se tiran ellos del berrinche que hacen, ¿verdad? Se suben, se agarran de la barandita y se tiran o hacen los piecitos de alguna forma, los mueven o incluso algunos con la manita ya aprenden a decir venga, entonces hacen con la manita algún gesto para indicar, para poderse comunicar que necesitan tal vez salir del encierrito, necesitan salir de la cuna. Eso es más o menos a los 18 meses. A los 3 años, como les decía, ya se espera que el niño estructure, no por ejemplo que haga un texto grandísimo, una enciclopedia, pero sí ya que el niño estructure ciertas frases en orden, como les había dicho anteriormente, y con cierta estructura, ¿verdad? Un poquito más compleja, porque ya no es un bebé, ya acá tenemos que analizar si ya el niño se relaciona o se trata, perdón, de comunicar solamente por gestos o meme aquí, agua, o cositas así, o si solo balbucea, ya tenemos que ir analizando cómo referirlo donde un especialista. Luego tenemos los niños que a los 4 años, dice aquí, ya tienen un lenguaje bien establecido y mejora su estilo gramatical, puede contestar preguntas, sabe su apellido, sabe cómo se llama su mamá, sabe cómo se llaman, bueno, todos los miembros de la familia, porque ya aquí ya el niño ha recorrido más tiempo, ya el niño ya puede estructurar y como hablábamos anteriormente, ya ha adquirido una madurez propia para poder hacer estos, estas frases. El desarrollo afectivo y social es muy importante y aquí tiene que ver toda la familia, aquí tiene que ver todos los miembros de la familia. Un niño que se desarrolle afectivamente bien, un niño donde se le brinde cariño, donde se le pueda suplir todas sus necesidades. No estoy hablando de necesidades materiales, sino necesidades em, afectivas. Es un niño que va a crecer en un ambiente posiblemente estable para que él refuerce su autoestima, sea un niño que pueda en el futuro relacionarse con otros niños sin miedo, es un niño obviamente que confía, ¿verdad? Y aquí es muy importante el otro tema que vamos a ver sobre el apego, pero creí que estaba aquí. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los apegos que son apegos positivos y apegos no tan positivos. Luego tenemos aquí los principales procesos socioemocionales de los niños de 0 a 3 años. Entonces aquí vemos que las emociones tienen una base biológica. Y está aquí en esta etapa de los 0 a los 3 años, muchos niños ingresan por primera vez a los centros de educativos. Puede ser a las guarderías o puede ser al Sensinay, ¿verdad? Ya a partir como más o menos en algunos lugares lo reciben de los 3 meses más o menos. Entonces acá es muy importante, como dice acá, la relación con los adultos. Por ejemplo, no solamente la relación existente con los familiares propiamente cercanos, sino también con los docentes o las personas encargadas en las guarderías. Tenemos que vigilar esta relación que existe entre ellos, porque muchas veces los niños lloran y es muy normal que el niño llore los primeros días cuando se dejan a guardería, pero ya un niño que llore ya 3, 4, 5 meses, si el niño no logra adaptarse, es importante que nosotros como encargados valoremos qué es lo que está pasando para que este proceso sea un proceso positivo y de alguna forma nosotros podamos también, como les decía, referirlo si es que tiene algún problema el niño, ya sea con algún especialista en psicología, con una neuroeducadora o con algún especialista que ustedes puedan
detectar cuál es la necesidad del niño. También muchas veces acá podemos detectar necesidades que el niño está sufriendo en la familia. Entonces, el papel del adulto es fundamental dentro del proceso de desarrollo emocional porque, como decimos, es un reflejo, ¿verdad? La mamá o el papá como que se reflejan en este niño. Entonces ya podemos ver si es un niño que viene incluso hasta con golpes, moradito, que hoy viene con un brazo morado, ya mañana viene con una piernita morada, otro día viene con un aruñazo, ya nos puede estar dando indicaciones de que algo está sucediendo. Y nosotros como docentes tenemos la obligación de poder investigar y tenemos también la obligación, si es el caso, hasta poder hacer una denuncia, porque el entorno de los niños es increíble. Hay muchísimos factores que intervienen, que nosotros los estudiamos creo que fue en la tarea anterior, ¿verdad? Que hablábamos de factores externos, factores internos, y todos estos van a influir en el desarrollo emocional de los niños. Luego, como les decía antes, el apego es un apego, hay una figura, la figura ya puede ser la mamá que muestre esta figura de apego, puede ser con la abuela o puede ser a veces hasta con las personas que lo cuidan, que no es precisamente un familiar. Puede ser que el niño pase muchísimo tiempo con la persona que lo cuida, ya sea en la guardería o ya sea en la casa, y muy poco tiempo con los papás. Entonces, el apego seguro es como el más positivo de todos. Es el cuidador sensible, el que responde a las necesidades del niño. Cuando el niño llora, él está ahí. Es cuando el niño se siente seguro, se siente querido, se siente apoyado. Luego, el apego inseguro o evitante surge cuando el cuidador es distante o rechaza las necesidades del niño. Es decir, cuando el niño llora y vuelve a llorar, o el niño incluso a veces sigue a la persona cuidadora, ya sea la mamá o sea a la abuelita, la persona que lo está cuidando, y esta persona sigue en sus cosas, ni siquiera se detiene para ver qué es lo que está pasando. Entonces el niño, ¿qué es lo que sucede? En este momento el niño va a crecer con cierta inseguridad, como, bueno, yo la quiero, yo la busco porque yo lo necesito, pero no me da la atención que yo estoy requiriendo en este caso, ¿verdad? Entonces es como cuando el niño está como, ¿verdad? Como que no sabe qué hacer, como que sí, como que no. Dice acá que el niño aprende a no expresar emociones ni buscar consuelo. Por lo mismo, porque cuando el niño la necesitó, cuando el niño necesitó a esta persona no le hizo caso. Entonces él aprende a tener cierta distancia. Entonces vamos a ver cuando estos niños crecen, cuando estas personas son adultas, son personas que generalmente no expresan lo que sienten. Entonces son personas que se acostumbraron a resolver sus problemas solos, a que si querían llorar por algo, cuando chiquitos no lloraban. Muchas veces, a veces incluso se les dice, ay, eso no es nada, levántese, llore. Y usted está muy grande para esas cosas. Entonces, estas personas, cuando son adultos, se ven reflejados en personas que son totalmente herméticas, personas que no expresan sus emociones, personas que no difícilmente pueden abrazar, o personas que les cuesta, ¿verdad? Esa parte. Entonces, muchas veces es por esta razón. Luego tenemos el apego ambivalente, que esto ocurre cuando el cuidador es inconsciente, a veces atiende, como les decía, a veces no atiende. Entonces el niño se vuelve ansioso y dependiente, teme que lo abandonen. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando las personas son adultas y tienen un ciclo de violencia repetitivo. Entonces, por ejemplo, son estas personas o incluso mujeres que el marido las agrede o la pareja las agrede, pero están ahí siempre.
siempre se mantienen porque les da miedo a que sean abandonados, porque cuando niños no recibieron esa atención, cuando en niños no les explicaron que uno no tiene que andar mendigando el amor de nadie. Entonces son personas, incluso hasta hombres, que sufren agresión y mejor me quedo aquí porque esto fue lo que me conseguí, porque o qué miedo a estar sola o porque mejor me quedo porque es que, ¿qué pasa si al futuro, en un mes ya yo me arrepiento o esta persona es buena, es que hace esto porque, me quiere? Entonces se quedan ahí, aunque son conscientes de que están sufriendo una agresión, son conscientes de que no le están pasando bien, pero temen a estar solos. Luego tenemos el último apego, que es el apego desorientado, que es cuando aparece cuando hay un maltrato o negligencia. El niño presenta conductas contradictorias acerca y a la vez evitativas al cuidador. Entonces, este se da mucho cuando el niño sufre agresión, cuando sufre violencia física o incluso hasta abusos. Este por eso se dice desorientado, porque el niño no sabe, el niño como que se cuestiona cómo esta persona me quiere, me ama, pero me golpea, porque están todavía con esa inocencia que no pueden despegar esto, ¿verdad? Me quiere, me ama, pero me pega. Entonces ellos no saben qué hacer, están desorientados. Eso es básicamente lo de los apegos. Luego tenemos la disciplina positiva, que la disciplina positiva aquí, como bien dice, no es el castigo físico. Hace muchísimos años se hablaba del castigo físico, ¿verdad? Y muchas veces pasa alguna situación, ¿verdad? Y entonces se le dice actualmente, ay, es que lo que les hace falta es la chancleta. Antes a mí no me decían eso. Antes a mí, me educaban diferente. Porque antes, como bien lo dicen las personas, no se sentaban con los niños o no, con los muchachos a dialogar, a hablar, sino de una vez tome la chancleta o incluso hace muchos años más atrás hasta lo sentaban en granos de maíz. Entonces, la disciplina positiva no consiste en agresión. La disciplina, perdón, positiva consiste en dar reglas, en dar una rutina diaria, en favorecer el diálogo, ¿cómo se llama? En si el niño se equivocó, si el niño se le ha dicho varias veces que es mejor que evite, qué sé yo. Bueno, vamos a ver, necesitamos que recoja su cuarto porque ya el cuarto está muy desordenado, entonces necesitamos que usted haga aseo en su cuarto. Anteriormente, si el cuarto estaba desordenado, al niño lo agarraban y de una vez tus, 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 pero ahora la disciplina positiva nos dice que eso no es lo mejor. Lo mejor es, mira, Gabriela, ¿por qué no recogiste el cuarto? Yo te dije que íbamos a recoger el cuarto. Entonces, vamos a tener consecuencias negativas, consecuencias positivas, y ahí podríamos dialogar. Bueno, Gabriela, ¿qué piensa usted que podemos hacer? Bueno, que entonces la niña ya comienza o el niño comienza a dar ciertas, reglas o ciertas ideas para poder que el niño se acomode, ¿verdad? A realizar esto. También establecer las rutinas es muy importante porque muchas veces lo asumimos como que nos levantamos y nosotros tendemos la cama y todo, pero los chicos hay que explicarles y hay que ponerles una rutina. Bueno, se levanta, se lava los dientes, tiende la cama y después vamos a desayunar. Esa es la rutina, porque los niños, obviamente, con sus cosas, ¿verdad? Su inocencia, su inmadurez, y pueden dispersarse fácilmente. Entonces, lo importante aquí es establecer las rutinas, establecer un diálogo positivo entre ambos y que las dos partes lleguen a un consenso. No solamente imponer lo que a nosotros nos parece, porque los niños es muchísimo más efectivo cuando ellos pueden proponer.
obviamente y siempre, ¿verdad? Con la guía de un adulto, porque ellos pueden proponer hasta el cielo y la tierra, pero nosotros los vamos guiando. El último tema acá sería el duelo. El duelo tiene varias etapas. Está la negación, negociación. Estas etapas del duelo son exactamente iguales a las etapas de un adulto. Cuando, por ejemplo, un niño pierde un juguete, está en duelo. Cuando el niño, por ejemplo, tiene un amiguito, muy amiguito, y este amiguito se va del kinder o se va del barrio, este niño cae en duelo. Entonces, lo más importante acá es que nosotros como adultos o como encargados del niño podamos validar todas esas dolencias que el niño tiene, porque muchas veces son niños y muchas veces decimos, ay, ahorita se le pasa. Ay, pero si es un simple juguete, lo dejo perdido, se va y se consigue otro. Pero no es solamente que va y se consigue otro, puede conseguirle uno exactamente igual, pero ya él se había acostumbrado a ese juguete, ya era su juguete favorito y tiene cierto vínculo con el niño, ¿verdad? Entonces sí es importante pues darle un tiempo al niño, ¿verdad? Guarde que cumpla todas sus etapas y ya un tiempo prudencial, ya el niño puede otra vez volver. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya, por ejemplo, la muerte de un ser querido? Esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida y nosotros solamente vivimos nuestro dolor, pero se nos olvida que también hay niños, se nos olvida saber cómo la están pasando, qué piensan ellos. Entonces aquí es muy importante cómo nosotros como adultos le damos la noticia a este niño, ¿verdad? Porque si ustedes, por ejemplo, muere el abuelito, Dios quiera que no, pero muere el abuelito, muere la abuelita y es una persona demasiado querida para el niño, pues lo veía todos los días y bueno, hasta que dormía con los abuelitos y todo. Se nos va uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces dicen los adultos? Es que el abuelito se fue porque está mejor en el cielo, porque es un lugar hermoso y le creamos toda una fantasía de este lugar hermoso, que cuando ellos están en este proceso, en estas etapas de negación, enojo, entonces el niño puede llegar incluso a pensar, mejor yo me voy para el cielo para estar con mi tito o con mi tita, porque allá está muy lindo, porque allá es como le hemos pintado aquella cosa de fantasía, el niño va a querer ir a ese lugar y es posible, ¿verdad? No siempre, pero sí podríamos estar propiciando que el niño se haga incluso hasta daño para poder estar como los titos. Entonces, sí es muy importante en este proceso de duelo que nosotros podamos darle la noticia al niño, ¿verdad? Cuando sucede el evento y respetar este proceso de duelo. ¿Qué hacer cuando ya el niño, por ejemplo, ha pasado cierto tiempo y no vemos que el niño juega igual, no vemos que el niño sale al patio o sale solo en habitación o muy decaído, incluso duerme mucho? Entonces ya estamos viendo otro comportamiento anormal antes y después, ¿verdad? De la pérdida. Vemos un comportamiento después de la pérdida que no es el niño que teníamos, no es el mismo niño alegre y ahora es así. Entonces, vamos a valorar qué hacía antes, cómo lo hacía, por qué ahora no, hacerle ciertas preguntas, no cómo se siente, porque el niño, si le vamos a preguntar cómo se siente el niño, todavía no está capacitado para este tipo de preguntas. Y nosotros entonces podríamos valorar mandarlo donde un psicólogo para que pueda superar este proceso. Entonces también es la forma, como les decía, cómo manejamos nosotros las noticias, porque por ejemplo, eso es un poquito difícil, porque por ejemplo, si a nosotros nos dicen que
alguien murió de la familia y gritamos y salimos corriendo y salimos, bueno, hacemos un drama, incluso a veces llevamos a los niños a los cementerios y en aquel cementerio la gente se pone demasiado emotiva y todo, ¿verdad? Les cuesta mucho controlar sus emociones. Entonces el niño se va a asustar y va a ser muchísimo más impactante, todas esas situaciones. Entonces la forma en la que manejamos las noticias, cómo le demos la noticia al niño, puede ser también que sea un duelo bien resuelto o un duelo no tan bien resuelto. Pero sí es muy importante que nosotros, como les decía al principio, validemos todas las emociones, aunque sea un juguete. Si el niño lo dejó perdido y era un juguete viejo, un juguete feo, que uno dice, ay, por dicha que se le perdió, porque qué juguete más feo, pero para nosotros era un juguete feo, pero para el niño no. Y les cuento esto como experiencia propia. Yo tenía a mi hija cuando tenía unos que añitos, como 2 añitos, una cosa así, año y medio. Le regalaron una oveja. Yo decía, Dios mío, que esta oveja no se le pierda a esta chiquita, porque cuando llegue a perdérsele la oveja, porque era una oveja muy diferente, yo nunca la he visto en una tienda. Yo decía, si esta oveja se le llega a perder, vamos a estar en problemas, porque ella la llevaba a la escuela, al kinder, comía con la bendita oveja. em, todo, hasta, bueno, solo en el baño la llevaba y la dejaba fuera de la regadera, pero ella siempre con esa oveja a cualquier lado. Incluso hasta tuvimos que hablar con la directora de la escuela porque no se permitían juguetes. Entonces ella lo echaba en el bulto. Y fue un problema porque en la escuela no se permitían juguetes, entonces tuvimos que hablar que el muñeco era algo muy significativo para ella, además que tenía ahí otro problemilla de trasfondo y le daba seguridad. Sin esa bendita oveja, ella no iba a la escuela tranquila. Entonces, es todo lo que nosotros podamos validar, ¿verdad? Gracias a Dios nunca se le perdió, pero sí para que ustedes más o menos dimensionen el asunto de un juguete, tal vez que para nosotros decíamos, uy, no, hasta sucio estaba, por más que lo lavemos y todo, no se va a aclarar, ¿verdad? No se le va a quitar el tierrero porque ya está, como decían las abuelitas de antes, percudido. Para ellos es algo importante y nosotros tenemos que validar este sentimiento de ellos. Ahora, para ya terminar la tutoría, les dejo aquí esta frase que dice, olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero siempre recordarán lo que les hiciste sentir, que esa es una gran diferencia y aquí es muy importantísimo esto, porque muchas veces nosotros nos acordamos de quién exactamente fue la que nos enseñó a leer o que exactamente quién nos dijo que el cuaderno estaba al revés, que le diéramos vuelta, pero sí nos vamos a acordar de aquella maestra que nos hizo sentir bien en algún momento, o incluso aquella maestra si fue la que nos llevó durante todo los 6 años que ahora las cambian, ¿verdad? Pero antes era como una maestra de primero a tercero y de tercero a cuarto otra. Nos vamos a acordar no de lo que nos enseñaron, como decía ahí, sino de cómo nos hicieron sentir. Entonces eso es como una frase o como nosotros como docentes vamos a querer ser recordados o como docentes vamos a querer que no nos recuerden. Esa sería solamente una frasecita para terminar la tutoría. Ahora, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, están en total libertad. Lo pueden hacer a partir de este momento y pueden abrir los micrófonos. O si hay alguna duda de lo que les he explicado, también igualmente me pueden consultar. Y si no, entonces ya terminaríamos acá la tutoría. ¿Hay alguna Yo, pregunta? Profe, Sí, yo dígame. no tengo dudas, gracias. este, Ok, yo tengo una creo que duda. Mariana estaba primero. No sé. ¿Alguien que No, dijo? no, tranquila, lo que estaba diciendo yo era que no tenía ninguna duda, que muchas gracias. Ah, ok, perfecto, con mucho gusto. Ujú.
¿Quién más me habló ahí? ¿Alguien me iba a Profe, preguntar algo? yo, ¿Sí? Ujú. Mi duda es sobre lo de la estimulación. En sí, el tener una relación con el niño, una buena relación El- con el niño, lo Ajá. que hace es potenciarlo, potenciar el desarrollo del niño. Bueno, sí, pero esta relación tiene que ver mucho con otros factores, ¿verdad? No es solamente de alcahuetearlo, de quererlo, ¿verdad? Entonces, aquí va, por ejemplo, como decían algunas en el trabajo anterior, algunas estrategias, como hablarle durante, por ejemplo, cuando están muy pequeñitos, una rutina de estimulación es hablarles durante el baño, decirles agua, el agua está fresca, el agua está rica, ponerles el agüita para que ellos la toquen, para que jueguen con el agüita. Todo eso va a ir estimulando al niño, ¿verdad? Si eso, esa es la pregunta, ¿cómo estimularlo? Le entendí mal. No, no, me Cuando, refería a un ejemplo, lo de las buenas relaciones que uno tiene con, por así decirlo, con el infante, perdón. ajá, El no hay tener problema, una le buena escucho, relación, ¿sí? perdón, es que tengo aquí mi No primita. se preocupe. El tener una buena relación con el infante, lo Ujú. que hace es potenciar que estos, por así decirlo, quieran aprender más. Claro, claro que sí, porque por ejemplo, si es un niño maltratado, es un niño que vive en un ambiente de violencia, obviamente este niño no va a ser un niño que pueda aprender fácilmente. ¿Se acuerdan los factores externos que hablábamos? Creo que fue, es que no me acuerdo cuál fue, si fue en la tarea anterior o en la tercera tarea. Hablábamos de que todos estos factores, ¿verdad? Y principalmente el familiar, es importante para un buen aprendizaje, porque si el niño no se le dan los medios, entonces si el niño no se le refuerza, si el niño no se le estimula, si no tiene una buena relación, es un niño que cuando llegue a la escuela va a ser un niño que le va a costar muchísimo porque no ha sido estimulado. Tal vez comparamos otro niño donde, por ejemplo, como les decía, establecen rutinas en el baño, le hablan, incluso a veces cuando tienen un hermanito mayor, ya ven que el niño está contando, el hermanito mayor, entonces ya él va a imitar esta conducta. Y son niños que van más estimulados, pero la relación siempre es fundamental. Un niño que no tenga una buena relación con sus cuidadores es obviamente un niño que le va a costar un poco más. No estoy diciendo con esto que es un niño que no va a aprender. Ojo, que estoy diciendo un niño que le va a costar un poco más. Es un niño que va a requerir un mayor esfuerzo a la hora de aprender y algunas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como les decía, el niño que tenga tal vez algún hermanito y tenga buenas relaciones con su hermanito, entonces él ve que ya está haciendo su tarea y está contando uno, dos, tres, y ya de solo oírlo, ya él va a ir repitiendo. Entonces, todas esas cosas van a ir estimulando el desarrollo, el aprendizaje, perdón, del niño. Vi que ahí alguien quedó claro, Valentina, creo que era, no sé. Sí, sí, quedó claro. Ok. Entonces, un ejemplo, en el caso de que un niño, por así decirlo, sea estimulado, pero por así decirlo, no en un ambiente muy amoroso, entonces él se vería como ciertamente frenado, ya sea por el miedo o incomodidad, o no se sentirse protegido a la hora de esto. Exactamente, exactamente. Es que todo va relacionado, porque, por ejemplo, un niño que no tenga una buena relación con sus cuidadores, o digamos con sus padres, es un niño que tampoco va a recibir estimulación, ¿verdad? Entonces, como le digo, todo va a ir de la mano, pero sí es un niño que le va a costar obviamente más, porque no va a llegar con esa estimulación a la escuela, al primer ingreso, va a ser como completamente todo nuevo para él, ¿verdad? Hasta poder agarrar un lápiz, porque en la casa tal vez no sacaron el tiempo, porque no hay una buena relación. Entonces, obviamente sí le va a costar bastante, pero lo va a lograr. Un poquito atrás de los demás, pero lo va a lograr.
Creo que Bueno, ahí muchas Cindy, gracias. con mucho gusto, creo que Cindy levantó la manita y no sé quién más, pero abran el micrófono porque no puedo estar aquí como, es más, si me escriben no puedo ver que, Profe, que, sí, dígame. una consulta respecto al trabajo. Creo que es el último trabajo que tenemos que hacer, el podcast, creo que es Ajá, así. es el último, ajá. En ese trabajo, nos van a dar chance igual a como estamos realizando este trabajo, digamos, como una semana, que es lo que tenemos de chance, o nos van a extender el tiempo para... Ah, no, este lo empezamos hoy, si Dios quiere, y lo terminamos casi hasta después de Semana Santa. Son como 15 días más o menos, porque se les hizo muy cortito este de la analogía. Bueno, es porque, digamos, la vez pasada, creo que fue en el trabajo anterior a Ajá, que sí ajá. tuvieron como un chancecito más para poder investigar y desarrollar bien los puntos a explicar. Entonces, para saber si a este podcast, si hay que sacar bastante el tiempo para poder elaborarlo, estar grabando, estar, digamos, Sí, sacando sí los puntos para poder explicarlo. es que a veces depende del tema. Hay temas donde se requiere un poco más de horas o un poco más de estudio. Entonces, por eso es que ustedes ven que hay temas o hay unidades que se abren por una semana o unidades que se abren por 2 semanas, dependiendo del tema, ¿verdad? De la importancia del tema. Si el tema es muy importante, como este que están entregando de la analogía fue solamente una semana y el anterior había sido de 2 semanas, porque el anterior sí era muchísimo más importante. No es que este no sea importante, sí es importante, pero es muchísimo más importante y tiene más horas de estudio o más horas en las que ustedes deben de aplicarse un poquito más, de darle al tema. Para este último es un podcast y si es un poquito mucho más importante, vamos a hablar como viene ahí el duelo, vamos a hablar de algunos enfoques. Entonces, sí es importante estos temas, entonces por eso es que se les deja un poquitito más de tiempo. Pero con lo del podcast, ustedes pueden hacerlo, grabarlo. No, no me gustó, lo volví a hacer hasta que ustedes estén bien seguros. Recuerden que no van a leer, ¿verdad? Sí se nota, aunque ustedes no salgan, no es una presentación, ¿verdad? Como tal, como esta que estamos haciendo ahorita, no es de PowerPoint, es un audio que ustedes van a hacer, pero sí es importante que ustedes no lo lean, porque cuando ustedes leen, se nota que están leyendo. Entonces, aunque yo no los vea, yo sé por la forma en la que ustedes van hablando, yo y los otros compañeros nos damos cuenta que están leyendo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hablar, explicar, ¿verdad? Y solamente hacerlo el audio, que lo pueden hacer, como dice ahí en la guía, en cualquiera de las herramientas que ustedes quieran. Pueden hacerlo por medio de WhatsApp, pueden hacerlo si ya ustedes quieren con alguna herramienta más sofisticada, como ustedes crean que es mejor, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, entonces de una vez la abarcamos y si no, entonces me escriben al foro de dudas. Recuerden que aquí estamos todos, ¿verdad? Los del grupo 1, los del grupo 2, pero es la tutoría y las mismas pautas son iguales para todos los grupos, aunque yo no sea la profesora que los califico, pero todos es igual. Ujú, Profe, y otra consulta respecto al trabajo que se entrega el día de hoy. Es que estoy como un ujú. poquito ahí como enredadilla. Quería saber si, digamos, las preguntas que hay que responder, todo eso primero se pega en Word, toda la información, y después de Ajá, ahí hacemos la analogía visual, la presentación es como una imagen, ujú, creo, ajá. pero creo que es con ciertas palabras, no hay que como extenderlo con información, o si hay que ponerle Em, información dentro de... Debe ponerle como, digamos, como en las nubecitas, ¿verdad?
porque son como tipo diálogo, como tipo caricatura, por decirle de alguna forma. Entonces sí tiene que tener como algún contexto, ¿verdad? Porque no es solamente poner como el dibujillo, sería bueno que le pongan como algún tipo de algo para saber como qué es lo que me está tratando de decir, porque si solamente me pone la imagen, difícilmente voy a comprender qué es lo que me quieren decir. Entonces sí es importante ponerle como algo ahí. No es que me va a poner todo el texto como el texto que hizo anteriormente, ¿verdad? Que lo pegó a Word, sino poner ahí como una idea de qué es lo que me está tratando de decir. Pero si no tiene que Ok, poner todo el texto, porque si no, se le va a hacer así como una nubesote grandotota. está bien, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ujú. Eh, ¿Quién Gabriela, más? Sí, dígame. Hola, eh, profe. Hola, Perdón. no se preocupe. Alguien me dijo Gabriela, pero no sé si fue usted. Fue otra persona, fui yo No, yo, creo. sí, y yo Bueno, no sé quién pero habla si quiere, primero. dale usted primero, compañera, y luego voy yo. Bueno, muchas gracias. Profe, que yo quería, no sé cómo para aportar, ¿verdad? Y que las compañeras vean que si hay casos en la vida, ¿verdad? Le puedo hablar de un espejo muy cercano que yo tengo. Yo tengo una ajá, hermana con discapacidad cognitiva. Ella ujú, habla como que si fuera un chinito. ajá, Eh, por cosas de la vida quedó embarazada. ujú, Eh, Mi sobrinito no fue muy estimulado, ¿verdad? ajá, Entonces, con 4 años tuvimos ahí una situación en el hospital de niños y no sabía nada. Él todo ujú, era peto y lojo, porque no decía rojo. ajá, Eh, por cosas de la vida, me pidieron a mí que diera el acompañamiento. Como le decía yo a la terapista de lenguaje, que ha sido como, yo uso la expresión de nadar contra el mar abierto, en contra del ajá, mar abierto, ajá. porque hay estos casos donde usted no puede limitar el contacto de mamá con hijo, ¿verdad? Sí, claro. Sin Ujú. embargo, de ella, al ella tener un problema de lenguaje tan serio, de ahí él lo ha heredado, Obviamente, porque sí, claro, lo transmite. Ujú. Porque él tiene y el espejo, es corregirlo, como un espejo. ajá, corregirlo ha sido muy duro. Ujú, Sin embargo, sí se ha logrado. Le puedo decir que ha sido de mucha estimulación. Sí hay cosas que se le afectan, como el no poder hacer la pinza para agarrar un lápiz, él lo hace con el puño totalmente cerrado, ujú. pero la estimulación, a pesar de que él está tan grande, porque ya tiene 9 años, está en Sí, tercero, está gracias grandecito a ya. Dios, ya, Ujú, ya le escribe, pero la ujú, estimulación ha sido la base digamos, la recuperación de él y la ujú. importancia que tiene que se les estimule el lenguaje Estimule. desde el Ajá, vientre. Es algo, yo ajá. ahora leyendo y haciendo este trabajo, digo yo, sin saberlo, yo lo logré, gracias a Lo Dios. hice bien, dijo usted. Sí, pero sí es un trabajo y es una tarea muy grande, Ujú. porque Es también de yo mucha este, paciencia. argumentaba, ahora hay muchas personas con discapacidad que tienen hijos y también Ujú, tenemos la parte de las zonas rurales, ¿verdad? Que claro. también el tipo de lenguaje a veces no, como por ejemplo, yo digo, me voy a bajar del bus, apiate del bus. Entonces, Ajá. a veces ve uno a los chiquillos, mira, hay que apiarse del bus o que no pronuncian bien la S. Entonces es un trabajo muy grande. Y Ujú. parte del trabajo, tenemos que acoplar a veces la misma clase al entorno de donde vienen, porque, Exactamente. por Ujú. ejemplo, hay chicos que vienen desde Nicaragua a empezar aquí sus estudios, entonces ya ellos Ajá. traen otro tipo de fonética. Entonces, o sea, Exactamente. es un trabajo muy grande, pero no es imposible. A Sí, es, mí, en lo es personal, algo. Ujú. me ha Sí, perdón. encantado y he aprendido más. Sí, lo único que Ujú. no me ha gustado es porque, le digo yo, qué terrible, yo con Canva no me llevo. Entonces, vieran lo que me ha costado eso, ahorita con lo de
anatología, yo siempre subo el trabajo un día antes, pero digo Ujú. yo, Dios mío, ilumíname, haz que las palabras concuerden con la Pero lo puede imagen y que hacer con otra herramienta. Perdón que la vieras, interrumpa, pero lo puede sí, hacer con otra herramienta que no sea profe, Canva. Por eso vieras yo les que, puse que con traté, cualquiera. pero el Ajá, problema es que Canva tiene algo que son como emojis, digo yo, como herramientas que deja ajá, editar. ajá. PowerPoint no trae, tiene que editar usted Sí, imagen. sí, es Y más el problema, limitadito. sí, que hay que estar referenciando las imágenes y hay imágenes Ujú. que no traen su referencia. Entonces digo yo, se Sí. puede tomar por plagio. Entonces decidí hacerlo en Canva y ha sido, digo yo, una lucha constante. Quiero ver si en algún momento cojo algún curso que sea aprender Canva Ujú. desde cero. Porque yo veo Sí, que los pero chiquillos del colegio rapidísimo. A mí se me ha ujú. dificultado terriblemente Canva, Pero pero eso es lo digamos, bueno, eso es lo bueno, que ya de lo malo sacamos lo bueno. Reconocemos que tenemos ahí una limitante, pero que esa limitante no nos deje varados, que esa limitante más no, bien sea un motivo para poder seguir superando. Y ese ejemplo que nos pones del sobrinito, gracias por ponerlo, porque como ella bien dice, fue todo un reto y es todavía un reto, pero como les decía, no es que él no va a aprender, él está aprendiendo. Tal vez no como un niño de 9 años que ya puede agarrar un libro cualquiera y leerlo. Él ya sabe leer, ya sabe escribir, pero de acuerdo a su debida limitación, de acuerdo a sus capacidades. No vamos a pretender que este niño, solo porque tiene 9 años, ya salga leyendo y salga escribiendo como cualquier otro. Nosotros como docentes tenemos que respetar esto. Y como decía ella, la estimulación es esencial en todos los ámbitos. Y aquí vemos que con el esfuerzo de ella, con el amor y el cariño, ha podido superar muchas limitaciones que tal vez muchas personas pensaron, ah, no, él no lo va a lograr, pero sí lo está logrando. Yo sé que el aprendizaje es a veces que uno dice, ay, es que le está costando, pero le está costando. No es que no lo va a lograr, va a llegarlo, no a tiempo como los demás, pero ahí vamos, poco a poco. Un amigo decía, poco a poco se llena el chanchito. Exactamente, poco a poco vamos logrando el objetivo y veamos que ya él sabe leer y escribir. Entonces vamos a ir poquito a poco, posiblemente ya el otro año ya va a leer mejor que este y ahí va, poco a poco. No, no tenemos nosotros que como docentes tampoco correr, sino nada más plantearnos en el problema o en la dificultad que este muchachito o este niño tiene para poderle dar las herramientas necesarias, que eso es muy importante. Respetar la forma de aprendizaje de cada niño. Él tiene su problema en lenguaje, tal vez habrá otro que tenga problemas, qué sé yo, con la capacidad de poner atención, puede ser que tenga algún déficit, ¿verdad? Otro que tenga un déficit con hiperactividad, que no es lo mismo. Entonces, todos tienen sus ciertas habilidades y esas es donde nosotros tenemos que enfocarnos y su propia forma de aprendizaje, que no es lo mismo un niño que pueda aprender, por ejemplo, tocando estructuras o un niño que pueda aprender de forma visual, ¿verdad? Que todo nada más ve y con ver ya aprendió. Hay otros que solamente con escuchar ya aprendieron. Entonces, todo eso nosotros tenemos que jugar con todas estas y muchas veces en las aulas hay infinidad de diagnósticos, ¿verdad? A veces hay niños en un grupo de 25 y hay niños hasta con que tienen 10 chicos con algún diagnóstico, ¿verdad? O alguna adecuación. Y nosotros tenemos que amoldarnos a todas estas necesidades. Esto que hablaba la compañera de la forma en la que hablamos influye muchísimo también. Yo trabajé muchos años yo soy educadora también, yo estudié educación preescolar y en la UNED precisamente. Y una vez tuve una niña que venía de Chile y venía
ya como a las 2 semanas, algo así, la integraron en el grupo. Y esa niña comenzó a llorar como a media mañana, como a las 9 de la mañana. Y fue llorar desde las 9 hasta las 12 que llegaron a recogerla. Y yo le preguntaba y ella me decía, se me perdió la casaca. Mi amor, ¿qué es casaca? La casaca es roja, la casaca es roja. Y yo nunca le comprendí a la mamá, a la niña, hasta que llegó la mamá y yo le dije, mira, qué pena. Estuvo llorando todo el día, pero ella me decía que se le perdió la casaca y yo no sé qué es la casaca, yo no entendí, yo no sé qué es. Ay, teacher, no se preocupe, es la suéter. Es que nosotros les decimos casaca, entonces de cómo la cultura también y la forma en la que hablamos puede interferir en todos estos aspectos que hemos estado hablando durante la mañana y el ejemplo que la compañera nos ponía, ¿verdad? Que a veces el bus o incluso algunas personas en Nicaragua dicen chinelas. Y también tuve un vecinito que era de Nicaragua, la muchacha que lo cuidaba era de Nicaragua, ellos eran ticos, pero la muchacha era nicaragüense. Y le decía, Armando, vaya, busque las chinelas. Y yo no le entendía qué eran las chinelas hasta que un día andaba descalzo el niño y le dijo, vaya, busque las chinelas. Y ya el niño sí le entendía. Entonces fue y cuando lo vi andaba con sandalias. Yo, las chinelas son las sandalias. Entonces, todas estas cosas también influyen muchísimo en el lenguaje y en todo esto que hemos estado hablando. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o hacer alguna otra pregunta, y si no, terminaríamos acá. Gabriela, sí, yo tengo una. Ajá, Con respecto a este último trabajo, el del el podcast, podcast. Ujú. digamos, hay que ya tener el audio grabado o eso va a ser algo en vivo, así como una videotutoría o como, No, ustedes hacen, como dijo la compañera, la parte escrita. Y ajá, después, cuando ya tengan la parte escrita, como el guión, por ejemplo, así les llamo yo, ¿verdad? El guión, la parte escrita, usted la estudia, usted la practica varias veces en la casa y cuando ya usted está lista, la graba. ¿Verdad? Hace el audio, ya sea como les digo yo, no sé, hay muchas herramientas, puede hacerla por WhatsApp o puede hacerla incluso con Canva, con la herramienta que usted se sienta más segura. Usted la graba y la sube. Puede hacer un enlace y lo pega con el documento escrito que ya ah, anteriormente había hecho. Ujú. Pero usted no tiene que ok, aparecer en ningún momento. No tiene que aparecer, usted lo puede hacer con una cola aquí y otra cola así, lo puede hacer bañada, sin bañarse, con el pelo húmedo, como usted quiera, porque usted no tiene que aparecer en el video, porque no es un video, es un podcast, es solamente audio. ok, ok. Y Ujú. con respecto a este trabajo, el de el- Analogía. sí, el de la analogía, perdón, la imagen tiene que llevar una cita, ¿verdad? Como nota, esto ha sido realizado por Canva o algo así, o no Eh, necesariamente. La imagen, sí, las imágenes que usted utilice, siempre las imágenes tienen que ser referenciadas en este y en cualquier otro trabajo, porque si no podemos presumir que se escogió esta imagen y se están apropiando de la imagen sin ser de ustedes, ¿verdad? Entonces sí es mejor poner la referencia. Ahí en la plataforma, en la primera unidad, hay un documento que dice es una carpeta que dice documentos frecuentes y ahí viene un documento de APA, creo que se llama así APA 4 y Ajá. ahí pueden buscar cómo hacer una referencia de imágenes. Entonces, todas las referencias de las imágenes siempre se deben de referenciar, ya sea de Canva o sea de, qué sé yo, de que las cogieron de internet o no sé, de donde ustedes las cojan, siempre, siempre hay que referenciarlas, es mejor. Ujú. Sí, es que tenía mi duda con eso porque sí lo he hecho en trabajos anteriores, pero sí, se me olvidó ese pequeño detalle, más bien, ya voy a ir a Ah, ok. corregirlo. Ok, perfecto.
¿Alguna No, otra muchas consulta? gracias. Con mucho gusto, Mariana. A ver, otra consulta. No hay ninguna. Ujú. Ya de mi parte no, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces si ya no hay, chicas, creo que todas son mujeres, ¿verdad? Aquí. Ok, entonces si ya no hay ninguna consultita, entonces nos despedimos. Recuerden que si tienen alguna otra consulta y no les da chance de hacerla por acá, entonces pueden hacerlas en el foro de dudas. En el foro de dudas solamente, dudas con respecto a cómo se hace o qué tengo que hacer es en el foro de dudas. Ya preguntas más específicas como, profesora, estoy enferma, no pude mandar el trabajo, aquí tengo el diagnóstico, el comprobante de que asistía a la clínica, entonces me lo mandan por el correo de la plataforma, no el correo personal, sino el de la plataforma. Y así con los compañeros que están en los otros grupos. Entonces, hasta aquí sería la tutoría. Les deseo los mejores éxitos para este último trabajo y sigan luchando por lo que ustedes quieren. Si ustedes realmente desean estar acá y estar estudiando educación, que es de verdad, una profesión muy noble, bellísima, entonces sigan luchando, que nada ni nadie los pare. Entonces, hasta luego, un abrazo y que tengan muchísimos éxitos. Chao. Gracias, hasta luego, bonito Hasta día. luego, igual. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Que Dios la bendiga. Igualmente, amén. Gracias, hasta luego.